Pues vamos a ver el tema de la NIA 510, trabajos iniciales. Es partir el trabajo del auditor. Entonces vemos que vamos a hacer, dice, cuando vamos a auditar una empresa por primera vez, o cuando los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por otro auditor. La norma establece los lineamientos respecto a los saldos de apertura cuando los estados financieros son auditados por primera vez o cuando los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por otro auditor y nosotros vamos a auditarlos por primera vez igual. Por eso tiene que ver la NIA con los balances de apertura y qué es lo que se debe hacer en estos casos. Cuando esa empresa nunca fue auditada, vos vas a ir a auditarla por primera vez, y cuando esa empresa ha sido auditada años anteriores por otra firma y vos por primera vez vas a auditarla. O sea, siempre partimos de que es la primera vez en la que nosotros estamos viendo esa información financiera. Dice que el auditor debe tener evidencia suficiente, apropiada de auditoría, para ver que los saldos de apertura no contengan representaciones erróneas que de manera importante afecten los estados financieros de todo el periodo. Los saldos de cierre del periodo anterior han sido pasados correctamente al periodo actual o cuando sea apropiado han sido reexpresados, y que las políticas contables apropiadas son aplicadas consistentemente, o que los cambios en política han sido contabilizados en forma apropiada y revelada. Entonces estás partiendo de una información en la que vos no sabes el tiempo hacia atrás, cómo ha sido registrada o contabilizada esa información. Es ahí que el detalle de ver o revisar esa información anterior para saber que si no han habido representaciones erróneas. Entonces lo importante dice que es estudiar los saldos de apertura. Por ejemplo, si estamos auditando el año 2019, es necesario que si la auditoría es por primera vez, vos vayas a revisar los saldos finales del 2018, porque todos esos años atrás nadie los ha revisado cuando es por primera vez que esa empresa va a ser auditada. Y cuando fue auditada por otra firma, entonces es vos cerciorarte de que esa firma trabajó bien. Si el trabajo fue correcto, o sea, que tanta seguridad hay en lo que esa firma dio en su dictamen en cuanto a las cifras contables y en cuanto a las políticas que usó la empresa en ese tiempo. Por eso es que dice que vayamos a ver los saldos de apertura que no contengan representaciones erróneas, que los saldos de cierre han sido correctamente pasados al periodo actual, porque ya entendemos nosotros que el saldo final del año anterior es tu saldo inicial del año en curso. Eso lo veíamos hasta en el sistema contable computarizado, que comenzamos con un saldo de apertura que era nuestro saldo de cierre o finales del año anterior. Si comenzamos en enero, el primer comprobante o asiento diario de enero 2020 es la información de cierre del año 2019. Entonces, por eso es que el auditor va a poner énfasis en esos saldos de cierre del periodo anterior, para ver si no contienen representaciones erróneas que puedan afectar el año en curso, el año en el que vos vas a revisar. Entonces tiene que ver con números y tiene que ver con políticas contables también. Los saldos de apertura significan aquellos saldos de cuenta que existen al principio del periodo. Los saldos de apertura se basan en saldos de cierre del periodo anterior y reflejan efectos de transacciones de periodos anteriores, políticas contables aplicadas en el periodo anterior. Es, por ejemplo, que un error que exista en
periodo anterior, entonces vos siempre, si no lo ves, siempre lo vas a ir cargando en el periodo que te toca a vos hacer la auditoría. Y es por eso la importancia de revisar los saldos, errores en saldo y errores en políticas contables que se estén implementando, que si esa política contable se sigue usando durante el periodo que vos vas a revisar, entonces ahí tenés que ponerle énfasis en esa información. La suficiencia y propiedad de la evidencia de auditoría que el auditor necesitará obtener respecto de los saldos de apertura depende de asuntos como políticas contables, si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados y, de ser así, si el dictamen del auditor fue modificado. Hay que ver lo primero, que en el caso de que otras firmas hayan auditado esa empresa durante años o el año anterior y por primera vez a vos te están contratando, entonces lo primero es ir a ver esa información que generó ese auditor que trabajó anteriormente, para ver que ahí cómo estuvo ese dictamen, que si hubieron hallazgos, en qué áreas hubieron hallazgos, que se hicieron ajustes, a cuáles cuentas se hicieron ajustes, que si se corrigieron esos ajustes. Entonces primero es revisar toda esa información que fue procesada o registrada anteriormente por los anteriores auditores, en este caso. Dice que lo que quiere ver son la naturaleza de las cuentas, el riesgo de representaciones erróneas en los estados financieros, importancia relativa de los saldos de apertura en relación con los estados financieros del periodo actual. El auditor necesitará considerar si los saldos de apertura reflejan aplicación de políticas contables apropiadas, si esas políticas son aplicadas consistentemente en los estados financieros del periodo actual. Cuando hay cualquier cambio en políticas contables, su aplicación al auditor deberá considerar si son apropiadas y contabilizadas en forma debida y reveladas adecuadamente. Podemos ver tal vez algunas políticas contables, lo veíamos en los principios cuando decíamos de cambiar, por ejemplo, de métodos de depreciación. En esos casos ya sabemos que para cambiar un método de depreciación tenés que pedir una autorización a la DGI y después ya aplicarlo. Entonces eso te va a modificar tus cálculos de depreciación. Por ejemplo, la ley dice línea recta, pero si es una empresa, por ejemplo, que tiene motorizados delivery o sea, eso se están usando de una forma muy acelerada, entonces no podemos cambiar a una depreciación acelerada en ese caso. Entonces pedimos la autorización para el cambio. El cambio sería de una política contable. Por ejemplo, cuando los estados financieros del periodo anterior han sido auditados por otro auditor, el auditor actual podrá obtener evidencia suficiente apropiada de auditoría respecto de los saldos de apertura al revisar papeles de trabajo del auditor antecesor. Lo que decíamos, en el caso de que la empresa fue auditada años anteriores o el año anterior por otra firma, entonces podemos revisar la documentación que proporcionó esa firma de auditoría al concluir su trabajo. Porque según la NIA anterior nos decía que nosotros podemos pedir información a los auditores anteriores, y los auditores anteriores están en la obligación, digamos, según la ética profesional, de brindarnos información. Y era una pregunta que estaba me parece que era uno de los actividades de aprendizaje, que decía que a vos te pedían información sobre, o sea, te habían despedido, digamos, o apartado de la firma, de la empresa, y habían contratado a auditores. Y en ese caso muchos de ustedes pusieron que no entregaban nada, que no sé qué. Algunos pusieron como que entraban en discusión, pero la NIA te dice que vos tenés que proporcionar información sobre tu trabajo. O sea, ya información sigilosa no podemos dar, pero sí información general sobre tu trabajo de auditor, sí, dice la NIA que vos podés brindar esa información al nuevo auditor. Pero ustedes saben que se crean rencillas porque vos decís me corrieron y ese tipo de cosas hacen que vos tal vez como auditor no quieras dar información a los nuevos auditores porque tal vez te sentís excluido, que te corrieron.
ese tipo de cosas, pero la mía dice que sí, vos estás en la facultad de brindar información a los nuevos auditores si ellos lo requieren. Si ellos te piden, vos podés hablar de tu trabajo de auditoría. Sobre todo si sos un buen profesional y mantienes ética y todo, y va por delante la ética que cualquier problema que hayas tenido con el cliente. El auditor actual también consideraría la competencia profesional e independencia del auditor antecesor. Si el dictamen del auditor del periodo anterior fue modificado, el auditor deberá prestar especial atención en el periodo actual al asunto que dio lugar a la modificación. Todo detalle que veas en el dictamen anterior le tenés que poner especial atención a ver de qué se trata, o sea, a qué opinión llegaron, cuáles fueron los hallazgos que encontraron, si ellos recomendaron ajustes, si estos ajustes después vino la empresa y lo llevó a cabo o no lo llevó a cabo, y en el caso de que no lo hizo, preguntar a la gerencia de por qué no hizo, o sea, no determinó hacer esos ajustes, porque todo debe de tener una razón de ser. Entonces es ver toda esa información que generó el anterior auditor y ponerle atención a todos los detalles, porque todos esos detalles a vos te van a dar las pautas a seguir en lo que va a ser tu trabajo, porque estamos hablando que vos estás por primera vez en esa empresa, entonces digamos que ahí no conoces toda la información, aunque ya sabemos que aplicamos todas las técnicas como la entrevista al principio y los cuestionarios de control interno para obtener esa información, pero qué mejor que ver lo que hizo el anterior auditor. Cuando los estados financieros, por otra parte, del periodo anterior no han sido auditados, o cuando el auditor no puede estar satisfecho con el uso de procedimientos descritos en el párrafo anterior, el auditor necesitará desarrollar otros procedimientos como los discutidos en los dos párrafos siguientes. Esto viene para la empresa que no ha sido auditada por nadie, o sea, primera vez esa empresa va a ser auditada. Dice que para los activos y pasivos puede obtenerse alguna evidencia como parte de los procedimientos de auditoría del periodo actual. Por ejemplo, el cobro de saldo de apertura de cuentas por cobrar durante el periodo actual proporcionará alguna evidencia de auditoría de su existencia, derechos y obligaciones, integridad y evaluación al principio del periodo. Entonces vos ves que en las cuentas por cobrar, según lo que te deben a vos es conciliar tus clientes con saldo para ver si en realidad ese monto está correcto ahí, si es eso lo que te deben los clientes. En el caso de inventario, sin embargo, es más difícil para el auditor estar satisfecho respecto del inventario en existencia al principio del periodo, porque sabemos que para el inventario lo que necesitamos es una toma física, es decir, ir a las bodegas a inspeccionar, y eso requiere que vos paralices la empresa. Por ejemplo, el día que, Pali no hace inventario, entonces cerró y perdió ese día en ventas, que se refleja en una pérdida grande de ventas, porque venden muchísimo al día. Entonces, es difícil en este sentido, dice el inventario, que vos en cualquier momento ya paramos, hacemos una prueba, y sobre todo ya pasó el tiempo, entonces no va tampoco. Por lo tanto, dice que son necesarios procedimientos adicionales, tales como observar una toma actual del inventario físico y conciliarlo con las cantidades del inventario de apertura, comprobando la evaluación de las partidas del inventario de apertura y comprobando la utilidad bruta y el corte. O sea, en todo caso, puedes hacerlo el actual y ver hacia atrás la salida y las entradas de inventario, pero ya no es lo mismo, porque no fue en su momento que se realizó. Una combinación de estos procedimientos puede proporcionar suficiente evidencia apropiada de auditoría.
Para los activos pasivos no corrientes como activos fijos, inversión y deuda a largo plazo, el auditor deberá examinar los registros subyacentes a los saldos de apertura. En ciertos casos, el auditor quizás pueda obtener confirmación de saldo de aperturas con terceros, por ejemplo, para deudas e inversiones a largo plazo. En ese caso tenés a los bancos que te pueden brindar información para saber cómo se manejan los pagos de deuda y cuáles son los saldos en los transcurso del tiempo. Por ejemplo, con los estados de cuenta, vos te podés ver hacia atrás cómo ha sido la proyección de pagos y cuánto era el saldo en cada fecha específica. Ahí tenés más evidencias suficientes, apropiadas de auditoría. Conclusiones de auditoría y dictámenes. Si después de aplicar procedimientos, incluyendo los expuestos arriba, el auditor no puede obtener evidencia suficiente apropiada de auditoría concerniente a saldos de apertura, en este caso vos aplicaste procedimientos para obtener o ver la realidad de esas cifras de apertura en las que vos no has revisado o que vas a revisar por primera vez. Vos no pudiste obtener evidencia haciendo esos procedimientos. Dice que vos lo debes de incluir en tu dictamen. En tu dictamen de toda la información del periodo actual que vas a examinar, entonces al final pones ahí un párrafo. Dice, por ejemplo, no observamos el conteo físico, el conteo del inventario físico declarado el 31 de diciembre del año tal, ya que dicha fecha fue anterior a nuestro nombramiento como auditores. No pudimos satisfacernos respecto de las cantidades y monto del inventario en esa fecha por otros procedimientos de auditoría. En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes, si lo hubiere, que pudieran haber sido necesarios si hubiéramos podido observar el conteo del inventario físico y quedar satisfechos respecto del saldo de apertura del inventario, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la compañía, los resultados de su operación y su flujo de efectivo para el año que terminó en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad, o ahí lo cambiamos de conformidad con las MIF en el caso de que la empresa adopte esto. Entonces vos, ¿qué pasó? Que en el principio, que con los saldos de apertura, vos no pudiste obtener esa suficiente evidencia, o sea, no los pudiste comprobar, pero en el año que vos examinaste todo estaba bien, o sea, encontraste que todo estaba bien, aunque vos no pudiste revisar o tener esa confirmación sobre los saldos de apertura o finales del año anterior. Entonces vos das una opinión calificada, positiva, que todo está bien, pero dejas ese párrafo al principio, que vos no pudiste obtener esa evidencia. En este caso fue en el inventario físico que no lo pudiste observar. Entonces ahí deja, como dicen, todo claro, mediante un párrafo que no pudiste obtener esa evidencia. Puede ser que tenga una abstención de opinión, o dicen aquellas jurisdicciones donde sea permitido una opinión que sea calificada o de abstención respecto de los resultados de operaciones y no calificada respecto de la posición financiera. Ejemplo, no observamos el conteo del inventario físico declarado en fecha tal, ya que esa fecha fue anterior a nuestro nombramiento como auditores. No pudimos satisfacernos respecto de las cantidades y monto del inventario en esa fecha por otros procedimientos de auditoría. Debido a la importancia de este asunto en relación con el estado de resultados de la compañía para el año terminado en tal fecha, no estamos en posición de expresar, y no lo hacemos, una opinión sobre los estados de resultados y flujos de efectivo. En nuestra opinión, el balance general presenta razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la compañía de conformidad con principios. Entonces, este es otro tipo de opinión al final, donde vos decís que no pudiste revisar, y debido a la importancia de la revisión de sus saldos iniciales, no estás en la posición de expresar una opinión sobre los estados de resultados y flujos de efectivo. Entonces hay dos tipos de
de opiniones diferentes donde se justifica o se incluye el párrafo de que vos no tuviste esa evidencia suficiente sobre los saldos de apertura o los saldos de cierre del año anterior. Si los saldos de apertura contienen representaciones erróneas que pudieran afectar de manera importante los estados financieros del periodo actual, el auditor debería informar a la administración y después de haber obtenido la autorización de la administración al auditor antecesor, si lo hay. Entonces, en el caso de que vos aplicaste procedimientos y encontrás errores en esos saldos de apertura, entonces tenés que comunicarlo directamente a la administración. Y si la administración dice que te lo permite, se lo puede comunicar a los auditores antecesores en el caso de que lo hay. Si el efecto de la representación errónea no está contabilizada en forma apropiada y revelada en forma adecuada, el auditor deberá expresar una opinión calificada o una adversa según sea apropiado. Si las políticas contables del periodo actual no han sido aplicadas consistentemente en relación con los saldos de apertura y si el cambio no ha sido contabilizado en forma apropiada y revelado, el auditor deberá expresar una calificada o una adversa según sea apropiada. Eso ya vemos que en los dos ejemplos, donde en la primera dice que no tuvo suficiente evidencia sobre los saldos de apertura, pero él ve que todo está bien durante el año, entonces da una opinión calificada, pero también puede dar una opinión adversa en el caso de que uno no tuviste la evidencia suficiente sobre los saldos de apertura y esos saldos tienen gran impacto dentro de la contabilidad del año en curso, entonces para vos no podés emitir una opinión acerca de esos estados financieros. Vos no crees que tuviste la certeza razonable para poder emitir una opinión de la confiabilidad de esa información financiera. Es tan importante esos errores que para vos no podés dar una opinión positiva acerca de esa información. Entonces están los dos casos. Cuando no afectan y vos podés dar una opinión calificada, o cuando afectan mucho esos errores o esa falta de evidencia que vos no podés emitir una opinión acerca de esa información financiera de esa empresa. Si el dictamen del auditor del periodo anterior de la entidad fue con salvedades, el auditor deberá considerar el efecto consecuente sobre los estados financieros del periodo actual. Por ejemplo, si hubo una limitación al alcance, como la debida a la incapacidad de determinar el inventario de apertura en el periodo anterior, el auditor puede no necesitar calificar o abstenerse de opinar sobre el periodo actual. Sin embargo, si una salvedad respecto a los estados financieros del periodo anterior sigue siendo relevante para los estados financieros del periodo actual, el auditor deberá repetir la salvedad en el dictamen del periodo actual. Eso va enfocado en los párrafos anteriores que vimos como ejemplo y ver ahí la importancia de la que estaba hablando al principio, de revisar el dictamen del periodo anterior, de los auditores anteriores, para ver cómo fue, si fue positivo, si fue negativo, si fue con salvedades en el caso de que, por ejemplo, es aquí hubo limitación al alcance, de que no pudieron, no tuvieron alcance a toda la información financiera o no tuvieron el tiempo para poder hacer todos los procedimientos de auditoría y quedaron en un párrafo donde el auditor anterior incluyó ese párrafo donde no tuvo todo el alcance de la auditoría. Entonces, ver si en el periodo actual vos vas a incluir ese mismo párrafo o si ya se corrigieron todos esos errores, ya no es necesario. Entonces, primero va enfocado en revisar toda la documentación anterior. Ya sabemos que nosotros, como en el caso de que es nueva, partimos de cero y entonces buscamos cómo recopilar información, y es ahí que en los saldos de apertura lo que podemos hacer son procedimientos para buscar esa información, esa confirmación de que los saldos de apertura están correctos.
vos mismo te vas enfocando en tu trabajo, cuando esa empresa es por primera vez que se va a auditar. Pero en el caso de que ha sido auditada por otra firma y vos por primera vez, en ese caso tenés más acceso a información porque ya hay una opinión anterior la cual vos podés revisar. Igual que según las NIA vos podés pedir información sobre la empresa, sobre papeles de trabajo de esta empresa a los auditores anteriores, y los auditores anteriores están en la obligación de brindártela, más allá de que en la realidad o en la práctica no se dé por otros motivos que existieron, pero sí está en la facultad del auditor anterior de brindarte información sobre la compañía. Tenemos 2 asignaciones para la semana que viene, que yo me equivoqué y Fernanda me preguntaba por qué me equivoqué en la fecha y la había puesto para hoy, pero no, era un error, es hasta la semana que viene, porque primero había que obviamente explicar la clase. La primera tiene que ver con el tema de los trabajos iniciales, los balances de apertura, y dice: una firma de auditoría realizará un trabajo en Textiles Adán, le solicitan la documentación a la gerencia, entre ellos los estados financieros, comprobantes de ingresos y egresos, CARDEX y tarjetas auxiliares. Sin embargo, necesitan constatar la veracidad de los montos. Sin embargo, el gerente no le quiere proporcionar la dirección de los clientes ni de los proveedores. Tampoco cree conveniente que acudan a las instituciones financieras debido a que ellos les están proporcionando toda la información. Usted, como profesional de la firma, ¿cuál sería su postura? Justifique haciendo uso de la NIA. En el B dice que se auditará la cuenta de clientes e inventarios de la Curazao sucursal Estelí durante el periodo 2012-2013. Cuenta con 2.500 clientes y más de 1.000 artículos. ¿Cuáles serían los procedimientos que usted aplicaría? C. La firma Gavilanes y Asociados iniciará trabajos de auditoría en Repuesto El Triunfo. El gerente le entregó copia del informe de auditoría del año anterior al encargado de la firma, a quien le llamó la atención que la opinión haya sido negativa. Usted, como responsable de una firma de auditoría, ¿considera que este es un parámetro que incida en la opinión que se emita? ¿Cuáles serían los procedimientos a realizar para llegar a su dictamen? Entonces, los casos van enfocados en la NIA que acabamos de explicar de el trabajo inicial, el balance de apertura. Entonces, ver toda la información sobre cuando vas a hacer por primera vez auditoría a una empresa que no ha sido auditada o que ha sido auditada por otra firma de auditores. Y entonces ver cómo se maneja los dictámenes anteriores y los procedimientos para confirmar los saldos de apertura. La otra asignación va sobre la auditoría a integrar la OFIR. Tenemos que ya hicimos el arqueo de caja, las conciliaciones bancarias y vamos con los clientes. Entonces aquí mostramos una cédula analítica de cuentas por cobrar. Aquí está, en el balance general tenemos en cuentas por cobrar 150.000. Entonces aquí detallamos cómo están distribuidos los 150.000 entre todos los clientes de la firma. Viene que ustedes van a elaborar las cartas de conformación de saldo con el modelo que enseñé en auditoría 1. Y entonces aquí están las respuestas de los clientes. SBA confirmó estar de acuerdo con el saldo, Nicafore no confirmó, Panapana confirmó de acuerdo, LGB desacuerdo con el monto de 18.000, en su registro refleja un saldo de 15.000. La diferencia fue depositada a otro cliente. Dana Electric se confirma cierre de la empresa por insolvencia. Castaneda está en desacuerdo, en su registro hay más. Aprisa de acuerdo, Antare en desacuerdo con su saldo, ya que aducen tener un cheque no retirado de 3.500 en la caja. Monsantín no confirmó, sí. Sergio.
Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, en el caso de los que no confirmaron, pues se asume que no va a haber carta de confirmación, pero en este caso su saldo va a pasar a ser el mismo en caso de que no confirme. Sí, solo se realiza la carta como que vos le enviaste, pero no te la contestaron. Ah, entonces sí, esa era mi duda. Pensé que no se realizaba la carta. La carta es como que vos la mandaste, pero no te respondieron. Ah, ok, gracias, profe. Monsantín no confirmó, Antar está en desacuerdo ya que aduce tener un cheque no retirado a 3.500 en la caja. Monsantín no confirmó, Productos Cárnicos está de acuerdo y Farmalid está pasando por una situación de liquidez severa por la que contablemente provisionamos un 2% de incobrabilidad para ese cliente. Aquí entonces la asignación esta es primero realizar las cartas. Voy a subir otra vez el modelo de carta, no lo subí, pero lo voy a mandar por WhatsApp mejor. El modelo de la carta de la confirmación. Y después ustedes van a poner todos los ajustes. Primero en esta cédula, que la incluyen dentro de su Excel que tienen, su archivo de Excel donde llevan la auditoría, la pasan ahí y todos los ajustes los meten en la balanza de comprobación. Profe, en el caso de Farmalit, que dice que le provisionamos el 2% de incobrabilidad, se lo aplicamos a los 9.000 directamente, ¿verdad? Sí, Reflejamos en la parte de los ajustes. sí, tiene cuenta incobrable contra gastos de venta. Contra gastos de venta y tiene que existir su cuenta de estimación, cuentas incobrables. Y este trabajo sigue siendo en grupo, ¿verdad, profe? Con los que estamos trabajando en el caso. Sí, el de Excel sí, el otro no, el de Word, el del caso individual y el de la auditoría siempre en grupo. Está bien. Entonces la carta la voy a mandar a WhatsApp, que es la que siempre ya tenemos o ya sabemos hacer de auditoría 1, la fecha, ocupan fecha de finales de septiembre de este año, obviamente, señores, a quien va dirigido, al cliente, todo el machote igual. En nuestro registro muestran que al 31 de diciembre del año 2017, que es la fecha de la auditoría, ustedes tenían un saldo de tanto según lo que es el saldo que esté en la cédula. Firman y después viene que el saldo que aparece en la cédula del cliente al 31 de diciembre de 2017, porque esa es la fecha de la auditoría de íntegra, en los registros es correcto, incorrecto, según las respuestas del supuesto y en las observaciones que ya sabemos cómo hacerlas, porque aquí tenemos en el supuesto qué fue lo que contestó cada cliente. Aquí están las mismas respuestas, que confirmó, que no confirmó, que si estaba de acuerdo, que si no está de acuerdo, que por qué, en los casos de por qué no está de acuerdo. Y entonces ahí es donde ponemos las observaciones. ¿Qué pasaba donde dice Sergio con los clientes que no contestan? Entonces es aquí porque se acuerdan que yo les decía que la carta parte hasta aquí. La carta vos la mandás aquí completa el cliente, completa la carta, pero se supone que esta línea sucesiva es donde se desprende, esta parte se desprende, la carta le llega completa al cliente. Entonces el cliente responde en esta parte que marco en amarillo y es lo que te manda como respuesta. Entonces si vos mandás la carta y no te responde, entonces lo que está ahorita en amarillo no te llegó a la empresa, la respuesta no te llegó.
Asumimos que vos la hiciste, la mandaste al cliente porque como son pocos clientes, las mandas a todas. Si fueran muchísimos clientes, agarraríamos una muestra. Pero como estamos asumiendo que en la firma son poquitos clientes, entonces hacemos todas las cartas para todos los clientes y es por eso que están todas las respuestas. Y entonces en base al mismo supuesto, vamos contestando pues cada carta. Se hacen todas porque son pocos clientes. Y la importancia de aquí es trasladar a la balanza los ajustes que ustedes encontraron o que consideran realizar. Y siempre que esa balanza vaya cuadradita. Esa es la importancia de revisar y trasladar a la balanza. Porque van a ir cambiando mucho. Ya vemos que con los ajustes que hemos hecho de caja y de banco ya van cambiando los saldos finales según auditoría. Porque ya hemos hecho dos ajustes y aquí vamos a hacer varios ajustes. ¿Tienen preguntas? Verá, vos no has visto esto. Me imagino. No, profe, no lo he visto. Sí. Y voy a subir el modelo de la carta. La carta es es un machote que solo va cambiando el nombre del cliente y va incluyendo las respuestas en la parte de abajo donde sombría en amarillo de acuerdo a este supuesto, porque aquí te dice qué contestó cada cliente o que no contestó. En ese caso se deja en blanco la parte de abajo. Y después viene que con las respuestas que te dieron, vos como auditor ves que en algunos casos es necesario hacer algunos ajustes y esos ajustes los vas a trasladar a la balanza de comprobación. Entonces, según los saldos que ellos me envían que tienen, son los ajustes que voy a hacer. Son los ajustes. Okay. Según los datos que los clientes me están mandando a mí como respuesta. Porque la importancia que vemos aquí era que nosotros mandamos cartas para confirmar que lo que está en contabilidad es igual a lo que tiene el cliente externamente fuera, y por eso es una de las mejores evidencias o procedimientos en las cartas de confirmación, porque es una persona de afuera que te está diciendo si está bien o está incorrecto el saldo que vos manejas en tu contabilidad. Y con la respuesta es que vamos a hacer los ajustes. Porque yo lo enseñé en auditoría 1 y entonces los muchachos que vieron auditoría 1 ya saben cómo hacer esos ajustes. Todos que vayan a ver su cuaderno, su anotación. Porque ahí hicimos varios tipos de ajustes en esa clase. Pero ahí vos me escribís, verás, por cualquier, si no le entendés a algo, porque vos sabés que la vas a hacer. Dale pues, yo le escribo. Ok, hasta ahí quedaríamos el día de hoy. Cualquier consulta me escriben a WhatsApp y vemos después si le ponemos más tiempo. Está bien, profe. Sí.